Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el vídeo de hoy voy a responder algunas de las preguntas que han surgido a raíz de un tutorial que publiqué sobre cómo podíamos crear vidrio arquitectónico en V-Ray. Me habéis preguntado con cierta frecuencia cómo podemos crear, por ejemplo, suciedad en nuestros cristales o cómo podemos crear efectos como este que estáis viendo aquí en la imagen, de este efecto como de frost en nuestros cristales. El vídeo de hoy lo voy a dedicar especialmente a eso, a que veamos cómo podemos hacer estos efectos y cómo podemos añadir suciedad en nuestros cristales. En una segunda parte de este tutorial, por así decirlo, veremos cómo modelar estos edificios que estáis viendo de fondo. No tienen un gran nivel de detalle, pero tienen volumen que hace que las sombras, por ejemplo, pues se proyecten de una forma más correcta, etc. Nos va a servir para darle un poquito más de realismo a nuestros renders de interior, colocando en el exterior, en lugar de una fotografía, pues unos modelos tridimensionales. Lo veremos en el próximo tutorial. De momento vamos a concentrarnos en varias técnicas para poder crear estos efectos en los vidrios y también en qué maneras podemos añadir suciedad en nuestros cristales. Siempre intento preparar escenas muy sencillas para nuestros tutoriales, como esta que estáis viendo aquí, para que las podáis reproducir muy rápido en vuestra casa y hacer el mismo ejercicio o similar. Si os fijáis, lo único que tenemos aquí es pues, un cuadrado con texturas en las paredes y en el suelo y 3 ventanas muy grandes. Y en el fondo tenemos pues, los edificios que ya hemos comentado que veremos cómo los podemos crear en el próximo tutorial. Estamos iluminando con un HDR y el resto pues es estándar, no estamos haciendo nada especial. Antes de comenzar a ver cómo podemos crear nuestros cristales, para hacer este tipo de cosas y ahorraros algo de tiempo valioso, lo que podéis hacer es planificar un poco lo que vais a hacer antes de poneros directamente a modelar. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de ventanas y tenemos un montón de cristales. Si los hacemos instanciados, por ejemplo, si son clones unos de los otros, nos va a resultar más complicado distribuir de forma aleatoria, por ejemplo, varias texturas. Y todos los cristales van a tener la misma textura de suciedad, y eso pues no nos interesa, queremos que haya aleatoriedad. Entonces una cosa que podemos hacer es, pues vamos a, antes de ponernos con el tutorial, a explorar algunas cosas importantes. Por ejemplo, vamos a crear un vidrio, que podría ser este, ¿vale? Y le vamos a aplicar una textura con una mancha, simplemente para que lo podamos ver aquí en el viewport. Si os fijáis, por defecto, si lo hemos hecho con una caja, por ejemplo, pues tenemos un mapeado cuadrado con la forma de nuestra caja. Esto puede que no nos interese. Normalmente vamos a querer tener un mapeado pues cuadrado, por ejemplo, para poder aplicar cualquier textura tileable. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos una cosa como esta. Sin embargo, si ahora tenemos varios cristales, por ejemplo, voy a clonar esto varias veces. El problema que tenemos es que todos nuestros cristales tienen exactamente la misma textura y esto no nos interesa. Hay varias maneras en las que podemos añadir aleatoriedad en nuestras texturas. Quizá la más sencilla y la que nosotros vamos a utilizar es crear mapeado aleatorio utilizando un script. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar un script que se llama random UV, que nos permite añadir modificaciones aleatorias a nuestro gizmo de coordenadas de mapeado. Esto mismo se puede hacer, por ejemplo, con Thorpe Modifier, ya os expliqué cómo funciona en otro tutorial, o con cualquiera de los scripts de aleatoriedad que podemos encontrar en ScriptSpot, por ejemplo. Este script funciona muy sencillo, yo lo combino con otro que además me permite crear de forma automática coordenadas de mapeado para un montón de objetos seleccionados. Por ejemplo, yo le puedo decir que quiero crear unas coordenadas de mapeado con estas dimensiones, vamos a ponerlas un poco más grandes incluso, y puedo crear automáticamente las coordenadas de mapeado. Además, puedo cambiar de forma aleatoria la posición de estas coordenadas de mapeado para tener aleatoriedad en mis cristales. Fijaros que de esta manera, pues ahora tengo unas coordenadas de mapeado que varían de un elemento a otro, ¿vale? Esto lo podría colapsar, por ejemplo, y ya tendrían diferentes coordenadas de mapeado. Si además de esto quiero tener otro canal independiente para añadir suciedad, por ejemplo, pensad que si yo ahora quiero una suciedad que esté justo en las esquinas de este cristal, no me vale
tener el gizmo de coordenadas de mapeado aquí, porque no se va a aplicar correctamente mi textura. Para poder hacer esto, lo que yo hago es que creo dos coordenadas de mapeado. Primero voy a crear una coordenada de mapeado plana, por ejemplo, que es esta, y le voy a dar un canal que va a ser el canal 2. Esta va a ser la coordenada de mapeado que voy a utilizar para mapear mi suciedad sobre mi cristal. Y ahora, para poder crear, por ejemplo, el efecto de relieve en mi cristal, o para poder añadir otro tipo de suciedad aleatoria, voy a crear un segundo canal de mapeado. Y este segundo canal de mapeado sí lo vamos a crear utilizando esta técnica que os acabo de explicar ahora mismo. Simplemente seleccionamos nuestros elementos y les creamos unas coordenadas de mapeado, pues, por ejemplo, de este tamaño. Y ya tendríamos en cada uno de nuestros cristales dos coordenadas de mapeado. Una para aplicarle cualquier tipo de textura que se nos ocurra, que va a ser tileable y que va a permitir añadir pues suciedad, o nos va a permitir, por ejemplo, añadirle los efectos de Frosty a nuestro cristal, etc. Y otras coordenadas de mapeado, en el 2, que nos van a permitir mapear suciedad sobre nuestros cristales. Vamos a ver ahora cómo creamos las texturas que necesitamos para poder hacer estos efectos. Para que veáis un poco mejor a qué me refiero, aquí os tengo preparada, por ejemplo, la ventana y he creado un material muy básico para que podáis ver con dos texturas qué es lo que estamos intentando conseguir. Primero tengo una textura, por así decirlo, general. Y aquí, si os fijáis, pues esa textura está mapeada de forma aleatoria en cada uno de mis cristales, lo que me da esa sensación de diferentes piezas de cristal. Y por otro lado tenemos esta otra textura, que es una textura donde me interesa que las esquinas y los bordes coincidan exactamente con la forma de mi cristal. De manera que para esta textura estoy utilizando el canal de mapeado número 2. Vamos a previsualizarlo en el viewport para que entendáis a qué me refiero. ¿Veis? Tenemos dos tipos de texturas, una que coincide con la forma de nuestro cristal y otra que es aleatoria. La combinación de estas dos texturas es lo que nos va a permitir generar efectos de suciedad interesantes en nuestros cristales. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a jugar con la suciedad es crear un material básico de vidrio. Vamos a crear un vidrio, como ya vimos en varias ocasiones, simplemente tenemos que crear el diffuse negro y luego reflexión y refracción al 100% y un índice de refracción de tal vez 1,52 y vamos a utilizar GGX como BRDF. Esto ya nos valdría como material de cristal perfectamente. Vamos a crear un segundo tipo de cristal, por ejemplo, para estas dos primeras tiras de cristal de nuestra escena. Y le vamos a aplicar a esos cristales un efecto de Frosty, este efecto que hemos visto en la imagen de ejemplo que os tenía preparada. Va a ser este de aquí. Para conseguir este efecto es muy sencillo. Simplemente necesitamos una textura de relieve. La textura de relieve la podemos conseguir de dos maneras. O buscamos una textura que tenga el dibujo que a nosotros nos interesa, o creamos una textura procedural, por ejemplo, utilizando ruidos procedurales dentro de 3D Studio para generar el relieve que a nosotros nos interesa. Ambos métodos son muy interesantes y tienen sus pros y sus contras. Cuando utilizamos texturas procedurales, pues no necesitamos mapeado, generar aleatoriedad es mucho más fácil porque la textura no se va a repetir de un cristal al siguiente. Y generalmente vamos a poder obtener resultados más precisos o más nítidos, ya que las texturas procedurales pues no dependen del tamaño o de la resolución de nuestra textura. Mientras que una textura que nos hayamos descargado, por ejemplo, de CG-Textures, como vamos a ver hoy, tiene la ventaja de que nos puede permitir recrear patrones de relieve mucho más exactos. Cuando tenemos, por ejemplo, un cristal que tiene un dibujo de una flor, pues eso es muy difícil conseguirlo de forma procedural. Entonces, cuando queramos reproducir un relieve muy concreto o con un patrón muy específico, será mejor que utilicemos una textura, y cuando lo único que estemos buscando es un relieve más abstracto o más procedural, podremos beneficiarnos de las ventajas de los mapas procedurales. Nosotros hoy vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero vamos a empezar con un mapa de relieve procedural. En este caso vamos a utilizar Vercon Noise. Podríais utilizar el Noise estándar de 3D Studio, pero en Vercon pues tenemos algunas pequeñas ventajas sobre los mapas de 3D Studio. La que a mí me interesa principalmente es este Voronoi que tenemos en Vercon Maps.
Porque no sé si os habéis fijado, muchos de los cristales que tienen este efecto como de frost, en una de las caras del cristal tienen un relieve similar a este y en otra de las caras del cristal suelen tener un relieve mucho más fino. Podríamos intentar reproducir ese comportamiento precisamente así, generando un relieve para la cara posterior y un relieve para la cara anterior, pero esto a veces da problemas en 3D, cuando tenemos un cristal donde hay dos caras con cosas diferentes. Entonces, de momento nosotros, como visualmente no se nota mucho la diferencia, lo vamos a hacer todo en un solo mapa de relieve. Entonces vamos a conectar esto en nuestro bump, por ejemplo, y tal vez vamos a bajarle un poquito el glossiness a nuestro cristal. Y este cristal se lo vamos a aplicar a nuestros cristales de las dos primeras columnas de cristal. Bueno, voy a intentar hacerlo todo en un solo monitor. Ya sabéis que pues es complicado introducir el editor de materiales y además el render en el mismo monitor. Entonces vamos a utilizar el render estándar de V-Ray, ya que, por ejemplo, Vercon Noise no funciona dentro de V-Ray Realtime. Si vais a utilizar un mapa de noise estándar, pues tal vez os podéis beneficiar de las ventajas que nos ofrece V-Ray Realtime. Entonces vamos a probar primero con este tamaño, que va a ser muy grande, pero ya vamos a empezar a ver pues el efecto de introducir un mapa de relieve en nuestro cristal. Si os fijáis, pues aquí tenemos un relieve. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues bajar el tamaño de este mapa de relieve. Vamos a irlo bajando hasta que encontremos algo que más o menos nos guste. Y bueno, esto ya, por ejemplo, pues empieza a parecerse un poquito más a lo que estamos buscando. Todavía tenemos que utilizar un tamaño menor. Vamos a utilizar menor tamaño, incluso más pequeño todavía, por ejemplo, vamos a probar con 1,5. 1,5 ya más o menos las celdas, que es lo que estoy mirando ahora mismo, ya tienen el tamaño que a mí me interesa. Ahora me voy a concentrar en la forma que tienen. De momento tienen una forma demasiado angular, demasiado pues tipo Voronoi. ¿Cómo puedo romper esa angularidad en estas celdas? Pues bueno, lo que podemos hacer dentro de Vercon Maps es utilizar otro Vercon Noise, por ejemplo. Vamos a utilizar Vercon Noise para añadir una distorsión. Creamos un mapa de distorsión, activamos el mapa de distorsión y a este mapa tal vez le damos un tamaño un poco más grande y en lugar de utilizar Voronoi utilizamos un noise normal. Tal vez estamos utilizando además un tamaño demasiado, o sea, una cantidad demasiado grande para nuestro noise. Fijaros que es muy bestia el efecto. Y entonces al añadir un mapa de distorsión empezamos a romper la angularidad de estas celdas Voronoi. Todavía sigue siendo, creo, muy exagerado el efecto. Bien, una cosa así creo que está más cerca de lo que estoy buscando. Y ahora podemos empezar a subir la intensidad de este mapa de distorsión hasta que consigamos algo más o menos como lo que yo tengo en mente, que son estos cristales frosty. Las celdas quizá todavía son un poquito demasiado grandes. Vamos a probar tal vez con 1,2, por ejemplo. Y bueno, aquí podríais pasaros mucho tiempo, poquito a poco, depurando el aspecto de vuestro cristal hasta que obtengáis algo que os guste. Como siempre os digo, en los tutoriales yo lo que os muestro es el cómo, pero para conseguir realmente un efecto súper realista tendríais que invertir un poquito más de tiempo, ¿vale? Vamos a suponer que ya estamos satisfechos con este efecto, aunque es un poco raro, pero bueno, ya nos gusta cómo queda. El siguiente paso sería añadirle quizás otro relieve más fino. Ya os he dicho que normalmente este efecto se produce por la combinación de dos relieves, uno en cada una de las caras de nuestro cristal. Entonces lo que vamos a hacer es algo que ya hemos hecho en montones de ocasiones, con un composite vamos a mezclar varios relieves. Voy a utilizar un V-Ray Color para mezclar los otros dos mapas de relieve. Un mapa de relieve que va a ser este que acabamos de crear, y un segundo mapa de relieve que va a ser, por ejemplo, un Vercon Noise, pero en esta ocasión vamos a utilizar, por ejemplo, pues vamos a ver un Turbulence y vamos a conectarlo aquí y vamos a ver, por ejemplo, con 0,5, porque acordaros, estamos buscando un mapa de relieve de mayor frecuencia. Por ejemplo, esto tal vez nos podría funcionar perfectamente. Bien, y ahora vamos a mezclar estos dos tipos de relieve que acabamos de crear.
pues para mezclarlos, ya sabéis, aquí ahora tenemos control sobre cada uno de ellos. Tal vez puedo, por ejemplo, 50 y 25. Y ahora tengo en mi render la combinación de estos dos relieves. Uno de menor frecuencia, que es este relieve grueso o de celdas Voronoi, y uno de mayor frecuencia, que es este noise finito que acabo de crear. Y la combinación de esos dos mapas es lo que nos permite crear este efecto interesante. Y ahora podéis controlar, pues, cuánto de cada uno de ellos hay. Tal vez podemos subir este, por ejemplo, y bajar este otro. Incluso puede que sea muy pequeño. Vamos a probar con un noise un poquito más grande. Y podríamos añadir tal vez una tercera capa de relieve, etc. No quiero entrar en detalles sobre esto porque ya hemos hecho bastantes ejercicios en mis tutoriales de materiales sobre cómo combinar varios relieves. Bien, ahora por ejemplo, pues si os fijáis, esta sería una forma en la que podemos conseguir nuestro cristal Frosty, ¿vale? Con mapas procedurales, vamos jugando con ellos y vamos creando este efecto. Esta es una forma que, como os digo, tiene algunas ventajas, ya que pues, no nos tenemos que preocupar del mapeado, automáticamente el efecto es aleatorio, y si nos tomamos el tiempo en hacerlo bien, en crear un buen mapa de relieve, podemos obtener resultados muy interesantes. Vamos a suponer ahora que nosotros tenemos claro cuál es el patrón de relieve que tiene nuestro cristal. Lo hemos visto en una fotografía o simplemente nos han dado una referencia de cómo tiene que ser ese patrón de relieve. Y a través del uso de mapas procedurales no podemos llegar a ese resultado. ¿Qué haríamos en esa situación? Pues bueno, vamos a duplicar este cristal. Se lo voy a aplicar nuevamente a mis cristales de la fila de abajo. Y ahora vamos a hacerlo con texturas. Lo primero que necesitamos es encontrar una textura. Para buscar las texturas yo voy a utilizar Figitextures o textures.com porque tiene acceso a un montón de texturas de forma gratuita. Si queréis acceder a las texturas de mayor tamaño de este sitio, tendréis que ser usuarios registrados de pago, pero para lo que nosotros necesitamos, que es una textura de relieve para un cristal pequeño, no necesitamos tampoco eso. Y aquí, si os fijáis, pues ya podemos encontrar algunas texturas interesantes para el relieve de nuestros cristales, que serían muy difíciles de conseguir de forma procedural, como esa de ahí, por ejemplo. Y voy a ver si encuentro pues, una que me guste. Por ejemplo, esta es una buena textura para el ejemplo que os quiero mostrar. Es una textura que sería muy difícil de conseguir mediante ruidos procedurales y que además es una textura interesante. Yo ya tengo esa textura cargada aquí en Photoshop y ahora vamos a ver cómo podemos hacer que esta textura sea tileable para que la podamos utilizar en cualquier proyecto. Ya os he mostrado en un timelapse, creo recordar, cómo hacer texturas tileables, pero bueno, lo vamos a repetir aquí. Me gustaría poder aprovechar la parte más ancha de la textura, ya que bueno, pues si la recorto de esta manera voy a desperdiciar toda esta parte única de la textura. De manera que para poder aprovechar el ancho de mi textura, primero vamos a cambiar el tamaño del canvas y vamos a hacer que sea igual de ancho que de alto. Y ahora simplemente pues vamos a repetir la parte que nos falta de la textura utilizando un duplicado de la textura. A mí me gusta pues todo el rato andar duplicando mis capas, porque así pues si me confundo o si tengo que volver atrás lo puedo hacer sin problemas. Para eliminar esta costura que tenemos aquí, pues es bastante sencillo, simplemente pues con una máscara de capa podemos empezar a eliminar el patrón de esta textura. Os recomiendo que intentéis, cuando son texturas complejas, como esta que estamos utilizando nosotros, que si os fijáis tienen pues unos patrones muy complicados, intentar hacerlo con un poquito más de tiempo y de cuidado que el que le estoy dedicando yo ahora en el tutorial, ¿vale? Yo estoy intentando pues eso, respetar un poco los patrones, pero lo voy a hacer rápido para que no nos tome demasiado tiempo durante el tutorial. Este tipo de procesos son complicados y es importante que les dediquéis bastante tiempo. Bien, ya tenemos aquí una textura cuadrada y ahora nos queda hacerla tileable en todos los ejes, para lo que vamos a utilizar nuestro filtro de offset. Voy a duplicarla nuevamente y con nuestro filtro de offset vamos a duplicarla. Y se nos generan unos, en el centro de nuestra textura, unos sims. Y ahora simplemente pues lo que tenemos que hacer es
quitarlos de la misma manera que hicimos anteriormente. Vamos a ir pintando con un poco de cuidado. Aquí ya es un poco más complicado que nos quede bien, pero bueno, vamos a hacerlo. Poquito a poco vamos pintando nuestra textura, intentando respetar los patrones que ya tiene. De momento no me preocupa mucho las diferencias que hay en colores y demás, porque eso lo vamos a solucionar en el siguiente paso. Ya tendríamos una textura que para este ejercicio nos vale perfectamente. Es una textura cuadrada, tileable. Y ahora lo que vamos a hacer es extraer solamente los detalles de relieve, que es lo que nos interesa. Si os fijáis, aquí hay muchas variaciones de color, producto de que es una fotografía de un cristal y que está reflejando un entorno o se está viendo un entorno a través del cristal. Entonces, por ejemplo, hay zonas más oscuras, zonas más claras, etc. Si directamente utilizamos esta textura, posiblemente como es un mapa de relieve no se va a notar demasiado, pero vamos a intentar mejorar un poco la textura. Pensad que en realidad esta es una textura que no es una textura pensada para un mapa de relieve. Aquí si os fijáis detenidamente, pues aquí hay especulares y sombras que no necesariamente se corresponden con el relieve que debería de tener este cristal, ¿vale? Si quisierais hacerlo realmente bien, podríais pintar este patrón a mano, ¿vale? Pero requiere un trabajo impresionante. Y honestamente la diferencia no se va a notar demasiado. Entonces vamos a aceptar esta textura con todos sus inconvenientes y vamos a ver cómo la podemos utilizar. Lo primero que necesitamos es desaturar esta textura porque no nos interesa el color, solamente buscamos un mapa de relieve. Vamos a desaturarla. Vamos a rellenar la capa de abajo con un gris neutro porque solo queremos la información de relieve y esta capa la podemos utilizar, por ejemplo, en modo Linear Light al 50%. Y ahora con un filtro, vamos a convertirlo en un filtro inteligente de High Pass, podemos decidir pues cuántos de esos detalles originales que tenía la textura vamos a trasladar a nuestro mapa de relieve. Por ejemplo, vamos a probar con 5 aproximadamente, puede estar bien. Y si tenemos demasiados detalles de alta frecuencia, pues siempre podemos hacer un blur de nuestra textura. Por ejemplo, vamos a hacer un merge y vamos a hacer un pequeño blur a esta textura. Algo muy sutil. Y esta va a ser nuestra textura de relieve. La vamos a guardar. Y ahora dentro de 3D Studio lo único que tenemos que hacer es cargar la textura que acabamos de crear en Photoshop, que es esta que tenéis aquí. Y la conectamos como mapa de relieve en nuestro cristal. Podemos previsualizar esta textura primero en nuestros cristales. Vamos a desactivar, por ejemplo, el Reflect y el Refract. Y la vamos a conectar en el Diffuse. Para poder ver, por ejemplo, el tamaño, si os fijáis, pues de momento está súper grande. Lo podemos corregir aumentando el tileado de esta textura. Recordad que estos cristales están mapeados con una textura muy grande para poder añadir aleatoriedad a las coordenadas de mapeado. Si utilizamos el canal 2, tendríamos en todos los cristales exactamente la misma textura y eso de momento no es lo que nos interesa. Entonces vamos a jugar mejor con el tileado. Vamos a ponerle 4, por ejemplo, que parece que puede ser un número interesante. Como nuestra textura es tileable, pues nos podemos beneficiar perfectamente de la aleatoriedad que añadimos anteriormente. Vamos a volver a crear nuestro material de cristal con su reflexión y su refracción. Y vamos a hacer un render de pruebas. Y si os fijáis, tenemos un efecto similar, pero ahora tenemos un patrón muchísimo más específico en el relieve de nuestro cristal. Este es un patrón que pues es el que nosotros estábamos buscando. ¿Veis? Es un efecto, en este caso, un poquito más interesante que el que obteníamos con los mapas procedurales, porque tiene una textura que pues se nota que ha sido diseñada por alguien. No es esto que es demasiado aleatorio. Ya os digo que utilizando mapas procedurales también podemos llegar a resultados muy interesantes si nos tomamos el tiempo suficiente, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, podemos controlar dentro de esta textura la cantidad de este mapa de relieve. Cuanto más
mapa de relieve pongamos en nuestro cristal, más marcado va a ser este efecto de Frosty. Menos transparente se va a ver el cristal y ahí ya tendréis que utilizar, como siempre, referencias para poder decidir cuál es el valor exacto de relieve que vais a utilizar en vuestros cristales. Pero si os fijáis, pues es un efecto bastante interesante para nuestros cristales. Vamos a ponerle tal vez 10, creo que puede ser un buen valor. Y vamos a renderizar 2 o 3 de estos cristales para ver si el efecto de aleatoriedad pues lo hemos conseguido. Y bueno, pues parece que queda bastante bien. Este efecto ya para mí estaría válido. Sería cuestión quizá de ajustar un poco el blur de nuestro bump, si no nos gusta que esté tan afilado o si queremos que esté más afilado. Bien, ahora que ya tenemos pues claro cómo podemos hacer estos efectos de cristales, el siguiente paso sería empezar a añadir un poco de suciedad, porque ahora si os fijáis, este cristal pues está perfecto, no tiene absolutamente nada de suciedad. ¿Cómo podemos empezar a añadir suciedad a estos cristales? Pues bueno, vamos a buscar en CG Textures y utilizando estos mapas lo que podemos hacer es crear pues unas cuantas texturas de suciedad. Yo aquí tengo ya varias preparadas que pueden ser de estas de chorretones o que pueden ser de estas texturas más propias de los bordes de nuestros cristales. Para que veáis un ejemplo rápido de cómo las podemos crear, por ejemplo, podemos cargar una de estas texturas que nos hemos descargado de textures.com y vamos a duplicarla varias veces, como 4 veces. Y ahora simplemente pues vamos a transformar nuestra textura y la vamos a rotar para crear un marco de suciedad para nuestro cristal, por ejemplo. Y de esta manera creamos pues unas cuantas. Cuantas más creéis, más aleatoriedad vais a tener en vuestros cristales. Ahora quizá las podemos combinar todas y tal vez vamos a quitarle un poquito de la parte central. Vamos a modificar la selección y añadirle un feather. Y ahora con un pincel que podéis extraer de otra textura, este yo lo he extraído de una textura, tal vez pues podemos eliminar un poquito de esa suciedad que hemos creado y ya tenemos aquí una textura única que podemos utilizar para añadir aleatoriedad a nuestros cristales. Usando esta técnica podéis crearos varias, yo aquí ya tengo unas cuantas creadas y ahora las vamos a utilizar dentro de 3D Studio para añadir suciedad a nuestros cristales. Dentro de 3D Studio, antes de que os pongáis a aplicar estas texturas a vuestro material de cristal, tenéis que pensar que por defecto estos materiales de cristal tienen exactamente las mismas coordenadas de mapeado por adelante que por atrás, de manera que la misma textura se va a aplicar a las dos caras de nuestro cristal. En este ejemplo en concreto varía igual, porque la cámara está muy frontal y esas texturas van a estar casi paralelas, pero en la vida real no suele ocurrir así. La suciedad que hay por dentro del cristal no suele ser la misma que la suciedad que hay por fuera del cristal. Para poder solucionar eso, lo que podéis hacer es crear diferentes IDs para las caras de vuestro cristal. Yo en estos cristales lo tengo hecho, las caras de adelante tienen el ID de 1 y las caras de atrás tienen el ID de 2. De manera que yo tengo separadas las caras de mi cristal en 2. Ya os he comentado al principio que eso a veces en 3D puede dar problemas, de manera que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Otra alternativa sería generar coordenadas de mapeado con un wrap y de esa manera poder controlar mucho mejor dónde se aplica exactamente qué tipo de textura en nuestro cristal. La idea de estos tutoriales es que comprendáis los conceptos, ¿de acuerdo? Pero para poder llegar al mejor resultado vais a tener que no solo que repetir lo que yo voy a hacer aquí, sino que aplicar otros conocimientos. Nosotros de momento vamos a simplemente dividir nuestros cristales en dos, unos para las caras frontales y otros para las caras traseras, de manera que ahora yo, por ejemplo, si quiero añadir suciedad en las caras de atrás, lo hago en este material, y si quiero añadir suciedad en las caras de adelante, lo hago sobre este material. ¿Qué vamos a hacer ahora, por ejemplo, para añadir estos mapas de suciedad? Lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar este mapa de suciedad y aplicárselo al refract, de manera que ahora va a haber algunas partes de estos cristales que no van a ser transparentes. Por ejemplo, vamos a hacer un render. Y si os fijáis, aquí ya se puede ver perfectamente. La misma textura se está aplicando a todos nuestros cristales. Como estamos utilizando el canal de mapeado 2 que definimos originalmente, que era el que tenía la forma exacta del cristal, esta textura se adapta a la forma de nuestro cristal. Si ahora nosotros queremos añadir aleatoriedad, porque no queremos que todos los cristales tengan exactamente la misma suciedad, si os fijáis no queda nada realista, lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, un mapa de V-Ray que se llama V-Ray
Multi-Subtexture. Este mapa nos permite precisamente eso, añadir varias texturas. Voy a añadir estas 4 texturas que ya tengo preparadas utilizando las técnicas que os he comentado antes en Photoshop y las conectamos en el Refract. Podemos aplicar esta aleatoriedad de varias maneras. Si lo hacemos mediante Face Material ID no nos va a funcionar bien porque hemos definido 2 IDs, uno para cada una de las caras, de manera que nuevamente tendríamos el mismo problema. Pero tenemos más opciones, por ejemplo podemos añadir aleatoriedad por nombre de los objetos y esto nos va a interesar. Vamos a hacer un render. De manera que ahora tenemos nuestras texturas de suciedad aleatorias dentro de estas 4. Si generáis 7, 8 o 10 texturas, todavía tendríais mayor aleatoriedad en vuestros cristales. Pero no suele ser interesante que tengamos tantísima suciedad en nuestro cristal. Para controlar la cantidad de suciedad de nuestro cristal, nosotros lo que vamos a hacer simplemente es bajar la contribución de esa textura en el Refract. Vamos a ponerle un 25%, por ejemplo. Y ahora tenemos una suciedad que no es tan exagerada como la teníamos al principio. Simplemente tenemos una suciedad en los bordes de nuestros cristales. Y además los cristales tienen estos mapas de relieve que le hemos introducido. Imaginar ahora que queremos combinarlo, además de con esta suciedad en los bordes de los cristales, con esos chorretones que hemos creado originalmente. Por ejemplo, vamos a seleccionar este cristal de aquí o en este se ve mejor. Lo que podríamos hacer es algo similar. Yo tengo aquí 6 texturas de chorretones que he creado en Photoshop. Utilizando también V-Ray Multi-Subtexture, voy a crear 6 elementos y voy a conectar estas 6 texturas de chorretones. Estaba aquí, perdón. Dentro de mi V-Ray Subtexture. Lo mismo, le voy a decir que sea aleatorio dependiendo del nombre y ahora, por ejemplo, con un Composite vamos a poder mezclar las 2 texturas. Vamos a mezclar esta textura con esta otra textura. Y las vamos a poner, por ejemplo, en modo multiplicar. De manera que ahora en este Composite tengo la mezcla de las 2 texturas que son aleatorias. Si ahora yo hago un render, por ejemplo, vais a ver que además de la textura de suciedad de los bordes, tengo la textura de suciedad de los chorretones. Y puedo controlar cuál de ellas es más importante. Por ejemplo, si quiero menos chorretones, puedo bajar la contribución de este mapa. De manera que ahora la textura de suciedad de los bordes va a ser un poquito más intensa que la textura de suciedad de los chorretones. Como siempre, para conseguir exactamente el efecto que vosotros tenéis en mente, tendréis que hacer varias pruebas. Dejarme quitarle momentáneamente el relieve a esta textura para que podáis apreciar el efecto solamente de la suciedad. Y lo vamos a exagerar bastante. Si os fijáis, hemos creado una suciedad combinada entre unos chorretones y una suciedad en los bordes de nuestro cristal. Además de esto, como tenemos un canal de mapeado que es aleatorio, que es el canal 1, si quisiéramos podríamos añadir más suciedad, por ejemplo, una nueva capa de suciedad, que podría ser, por ejemplo, esta textura. Y lo mismo, nuevamente, en nuestro Composite la cargamos y la podemos poner, por ejemplo, como multiplicar. Esto lo vamos a poner un poquito más intenso y esto lo vamos a poner al 50%. Y ahora cuando hagamos nuestro render vamos a tener un nuevo grado de suciedad en nuestros cristales. También podríamos hacerlo al revés. En lugar de añadir suciedad, podemos quitar suciedad si esto lo ponemos, por ejemplo, en modo añadir, modo add, para que las partes blancas eliminen suciedad de forma aleatoria y nos añadan un nuevo grado de variación en nuestros cristales. Como esta textura cambia en cada uno de los cristales, eso nos va a permitir que a pesar de que se repita la textura de suciedad, porque solo tenemos 4 o 5, el resultado sea diferente entre un cristal y el otro. En definitiva, las técnicas que utilizamos para añadir suciedad son las mismas que utilizamos en cualquier otra creación de materiales, ya sea para añadir un mapa de glossiness, sea para añadir un mapa de scratch o lo que sea, pero en este caso para quitar refracción en nuestros cristales. Y por supuesto, si queremos, podemos jugar con mapas de glossiness, si queremos añadir huellas, etc. Todo eso ya lo hemos cubierto
en muchísimos de mis tutoriales sobre materiales. Lo importante de este tutorial es que entendierais que este efecto lo conseguimos con mapas de relieve y que la suciedad, para conseguir que sea realmente aleatoria, tenemos que tener una serie de cosas en cuenta para evitar que sea siempre la misma mancha de suciedad en todos los cristales. A partir de esto ya podéis empezar a experimentar y a hacer pruebas para conseguir efectos cada vez más interesantes. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.